No podía moverme. Mi cuerpo estaba flácido, pesado, como si me hubiera hundido en el suelo. Mi mente estaba despierta, pero todo lo demás se estaba apagando. Mi hijo Eli yacía a mi lado, inmóvil. Apenas podía distinguir su rostro en mi visión borrosa, pero sabía que todavía respiraba, y entonces lo oí. Mi marido, Jared, que estaba a solo unos metros de distancia, susurró algo tan frío que me provocó un escalofrío más profundo que jamás había sentido. Está hecho. Ambos se irán pronto. Desaparecido. No se suponía que debía escuchar eso. No debería haber estado vivo para escuchar eso. Mientras el sonido de sus pasos se desvanecía en el pasillo, luché contra cada impulso de sentarme y gritar. En lugar de eso, me incliné cerca del oído de Eli y le susurré: «No te muevas todavía». No sé cómo mantuve la calma en ese momento. Creo que fueron los años que pasé como enfermera. O tal vez fue simplemente el instinto primario de una madre tratando de salvar a su hijo. Pero algo me decía: «No te asustes. Quédate quieta y espera porque algo iba muy mal». Déjame que te lleve de vuelta a unas horas antes de ese momento, la última vez que todo se sintió algo normal. Si es que nuestra vida podía seguir llamándose normal. Soy Nicole. Tengo 38 años, soy madre y, hasta hace poco, esposa. Dejé mi carrera de enfermería cuando nació Eli para criarlo a tiempo completo. Él es mi mundo entero. Curioso, inteligente y siempre pendiente de todo lo que hago. Hemos sido un equipo desde el primer día. Jared, mi esposo durante 12 años, solía ser el gracioso. Encantador. El tipo de hombre que hacía sentir especial a la gente, incluso a los desconocidos. Pero en algún momento del camino, ese encanto se desvaneció en el silencio. Luego vinieron las noches largas, las llamadas secretas, las ausencias extrañas con excusas débiles. Aún así, me aferré a Eli, a la vida que construimos, a la esperanza de que tal vez el hombre con el que me casé todavía estuviera ahí en algún lugar. Así que cuando Jared dijo que quería cocinarnos la cena, algo raro, pensé que tal vez lo estaba intentando de nuevo, intentando estar presente, conectar. Dijo que tenía una receta especial que quería probar. Bistec, puré de papas, judías verdes. Sencilla pero reconfortante. Eli estaba emocionado. Le encantaba cuando Jared se esforzaba, por pequeño que fuera. Nos sentamos a la mesa. La comida olía bien, un poco rara, pero no dije nada. Jared nos observaba, sonriendo más de lo habitual, casi demasiado. Di unos bocados. Eli también. Fue entonces cuando sentí la primera oleada, una sensación de mareo, la habitación dando vueltas ligeramente. Se me secó la boca. Se me revolvió el estómago. Miré a Eli. Se frotaba los ojos, parpadeando lentamente. Susurró: «Mamá, me duele la barriga». En ese momento supe que algo iba terriblemente mal. Recuerdo haber pensado: esto no es una intoxicación alimentaria. Esto es algo más. Entonces todo se oscureció excepto mis pensamientos. Excepto mi instinto. Me desplomé junto a mi hijo e hice lo único que se me ocurrió hacer. Fingir. Me quedé allí completamente quieta, escuchando. Y fue entonces cuando escuché la voz de Jared. Se acabó. Ambos se irán pronto. Se irán. Esas palabras resonarán en mi mente por el resto de mi vida. ¿Qué pasó después? Ni siquiera yo lo vi venir. Si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que mi vida era aburrida en el mejor sentido. Vivíamos en un barrio tranquilo a las afueras de Atlanta. Uno de esos lugares donde la gente saluda cuando pasas en coche y el cartero sabe el nombre de tu perro. Nuestra casa no era lujosa, pero era cálida, segura, o al menos eso creía. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa con Eli. Tiene 11 años, es muy agudo y demasiado observador para su edad. Siempre hace 1.000.000 de preguntas, quiere saber por qué suceden las cosas, cómo funcionan las cosas. Solía bromear diciendo que era mi pequeño científico. Él me seguía a todas partes, imitaba todo lo que hacía, cómo revolvía el café, cómo doblaba la ropa, incluso cómo tarareaba para mí misma cuando pensaba. Ser su madre es algo que nunca he cuestionado. Puede que no tuviera una gran carrera ni títulos prestigiosos como Jared, pero tenía a Eli, y él me llenó la vida. Jared y yo nos conocimos cuando yo tenía 25 años. Era alto, ingenioso, encantador, el tipo de hombre que te hacía sentir como el centro del universo con solo mirarte. Trabajaba en finanzas, ya ganaba mucho dinero, y tenía esa forma de tomar las riendas en una habitación, seguro de sí mismo, pero sin presuntuoso.
Al menos no por aquel entonces. Nos casamos al año. Y al principio, era realmente increíble. El tipo de marido que todos decían que tenía suerte de tener. Me sorprendió con flores, escribía notas en blocs de notas adhesivas, hacía listas de reproducción para viajes largos. Cuando nació Ellie, lloró más que yo. Recuerdo haber pensado, este es el hombre con el que envejeceré. Vamos a construir una vida hermosa. Pero el tiempo cambia a las personas. En algún momento de los últimos 2 años, algo en Jared empezó a cambiar. Al principio, fueron pequeñas cosas. Dejó de acompañarnos a las noches de cine en familia. Dejó de reírse de los chistes de Ellie. Dejó de besarme en la frente antes de irse a trabajar. Me dije a mí misma que era estrés. Su trabajo era intenso. Largas horas exigiendo clientes. Pensé que solo necesitaba espacio. Pero luego llegó el teléfono cerrado, las llamadas susurradas a puerta cerrada, la forma en que salía de casa sin decir a dónde iba ni cuándo volvería. Le hice preguntas. Se puso a la defensiva. Dijo que estaba siendo paranoica, controladora, así que dejé de preguntar. Yo también me quedé callada. Por el bien de Ellie, mantuve las cosas suaves en la superficie. Sonrisas en la cena, charlas triviales, la ilusión de normalidad. Y entonces, justo la semana pasada, sucedió algo extraño. Jared llegó a casa temprano, más temprano que en meses. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía relajado. Besó a Ellie en la cabeza, me miró a los ojos. Me miró y dijo, «¿Esta noche cocino?» Parpadeé. «¿Desde cuándo cocinas?» Se encogió de hombros. «Solo quería hacer algo bonito». «Has estado trabajando muy duro últimamente». Era una cosa tan pequeña, pero parecía enorme. Incluso sospechoso. Pero al mismo tiempo, quería creerle. Quería creer que tal vez después de todo él estaba tratando de volver con nosotros, así que sonreí. Le dije que eso sonaba maravilloso. Esa noche puse la mesa con los platos buenos. Ellie seleccionó música para reproducir mientras comíamos. Jared estaba en la cocina tarareando mientras revolvía el puré de papas. Casi me sentí normal otra vez. Casi. Pero en lo más profundo de mi estómago, algo no estaba bien. Un susurro silencioso de instinto que no sabía que necesitaría escuchar hasta que fue casi demasiado tarde. Recuerdo haber visto a Jared esa noche de pie frente a la estufa revolviendo el puré de papas como si fuera algo que hacía todos los días. Pero no lo hizo. Jared nunca había cocinado una comida completa. No en los 12 años que estuvimos casados. Ni una sola vez. Así que sí, me sorprendí. Pero más que nada, estaba tratando de convencerme de que era una buena señal, un nuevo comienzo. Yo quería que así fuera. La cena se sirvió alrededor de las 6. Ellie había puesto la mesa, colocando las servilletas de tela desiguales que pensó que eran elegantes. Él estaba emocionado. Su padre finalmente estaba haciendo algo solo para nosotros, algo normal. La comida se veía bien. Bistec un poco demasiado cocido, judías verdes con demasiado ajo, pero lo que más destacaba era el puré de patatas. Ellos miraron hacia otro lado. Demasiado suave, demasiado brillante. No sé de qué otra manera describirlo. Le di un mordisco. La textura era extraña. Demasiado cremoso, casi como pegamento. El sabor no era malo, pero había un amargor debajo de la mantequilla. Empujé el tenedor a un lado y tomé mi agua, tragando con dificultad. Ellie también dio algunos mordiscos. Lo observé. Hizo una mueca, pero siguió comiendo. Jared nos observaba, decía muy poco, simplemente estaba sentado allí, sonriendo. Recuerdo haber dicho, estas patatas tienen un sabor un poco raro. Y Jared se rió, se rió. Dijo algo como, supongo que no soy tan buen cocinero como pensaba. Luego se levantó y comenzó a limpiar su plato antes incluso de terminar de comer. Fue entonces cuando lo sentí. El mareo empezó en oleadas, no del tipo que viene por ponerse de pie demasiado rápido, sino del tipo que hacía que la habitación se inclinara hacia los lados. Mis dedos se entumecieron. Sentía la garganta seca y gruesa. Parpadeé, intentando estabilizarme. Al otro lado de la mesa, Ellie se había quedado en silencio. Se frotaba el estómago, con los ojos muy abiertos, y su pequeño tenedor cayó al plato. Me miró y susurró, «Mamá, me duele la barriga». Ese momento quedó grabado en mi memoria. La forma en que parecía confundido, como si supiera que algo estaba mal, pero no supiera cómo decirlo. Mis instintos tomaron el control. Me estiré hacia él, pero mi brazo no se movía bien. Mis músculos no respondían.
Mi visión empezó a nublarse en los bordes. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Y Jared no tenía prisa en ayudar. Él no estaba en pánico. Él simplemente estaba allí parado junto al fregadero, frotándose las manos lentamente, como si estuviera lavando algo. Sabía que algo iba terriblemente mal. Mi corazón empezó a latir con fuerza incluso cuando mi cuerpo me estaba fallando. Me di cuenta de que no podía hablar, no podía pedir ayuda, pero mi mente estaba clara y una palabra resonó más fuerte que todo lo demás. «Protege, Ellie». Miré a mi hijo. Él estaba desplomado en su silla. Entonces hice lo único que se me ocurrió hacer. Lo agarré suavemente y lo guié hasta el suelo junto a mí mientras me desplomaba, fingiendo desmayarme. Presioné su pequeña mano debajo de la mía y le di el apretón más leve que pude, justo lo suficiente para que lo sintiera. Luego nos quedamos allí quietos y en silencio. Fue entonces cuando Jared regresó a la habitación y lo oí. «Está hecho. Ambos se irán pronto». Se me heló la sangre. No había pánico en su voz, ni tristeza, solo una tranquila finalidad, como si fuera una tarea que había completado, como si nunca fuéramos más que cajas en una lista de cosas por hacer. Luché contra cada instinto de sentarme, de gritar, de correr. Pero me quedé quieto. Y cuando lo oí salir de la habitación, me incliné hacia mi hijo y le susurré: «No te muevas todavía». No sabía cuánto tiempo permanecimos allí. Podrían haber sido 30 segundos o 3 minutos. El tiempo se vuelve extraño cuando estás aterrorizado y paralizado. Todo lo que podía oír era mi propio pulso martilleando en mis oídos y la respiración de Ellie. Entonces se escuchó el sonido de los pasos de Jared alejándose por el pasillo, sin prisa y deliberadamente. Se detuvo cerca de la puerta, creo. Entonces lo escuché. Hacer clic. La puerta principal se cerró. Él se había ido. Abrí los ojos apenas un poco, con miedo de lo que pudiera ver. La cocina estaba vacía. Presioné suavemente mi mano contra la espalda de Ellie. Se tensó pero no se movió. Él estaba despierto. Él también lo había oído todo. «Baño», susurré. «Ve a escupir. Vomita si puedes». Él parpadeó y me miró, asustado pero comprensivo. Ellie puede que solo tenga 11 años, pero es muy inteligente. Se arrastró hacia el pasillo con miembros temblorosos. Lo seguí, arrastrando mis piernas detrás de mí como si fueran sacos de arena. Llegamos al baño de invitados. Abrí el grifo y dejé correr el agua a todo volumen por si acaso Jared regresaba. Luego me incliné sobre el lavabo y me obligué a vomitarlo todo. Metí mis dedos en mi garganta, desesperada por purgar todo lo que nos había dado. Ellie hizo lo mismo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tosiendo, con arcadas, pero logró sacarlo. Estaba funcionando lentamente. Mi cabeza todavía estaba nublada, pero podía pensar. Mover. Mi respiración era agitada, pero ya no se desvanecía. Me senté en el frío suelo de baldosas, con la espalda apoyada contra el armario y sosteniendo la mano de Ellie. «Mamá», susurró. «¿Por qué haría eso?» No pude responder. Todavía no. Teníamos que salir. Intenté llamar al 911, pero mi teléfono estaba muerto. No tenía poca batería. Muerto. Sin respuesta, sin pantalla de reinicio. Había estado funcionando esa mañana. Revisé el teléfono de pared. Línea muerta. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jared había planeado esto minuciosamente. «No hay tiempo», dije. «Nos vamos ahora». Cogí la linterna de emergencia de debajo del fregadero, envolví a Ellie en mi sudadera con capucha y lo guié a través del lavadero hasta el garaje. Tenía que estar en silencio. Ambos lo hicimos. No sabía si Jared realmente se había ido o si estaba mirando desde el auto o escondido afuera. Abrí la puerta del garaje manualmente. Gimió tan fuerte que mi corazón se detuvo. Alcanzó su punto máximo. Ningún coche en la entrada, nadie en la calle, solo el silencio vacío de la tarde. «Vete», le susurré a la señorita Leverne. Ahora, Ellie corrió descalzo por el césped hacia la casa de nuestro vecino. La señorita Leverne había vivido allí durante 20 años. Ella tenía más de 70 años, era dura como una roca y siempre estaba en casa. Corrí tras él cojeando, con las piernas todavía temblorosas y la visión nublada. Cuando llegué a la puerta, Ellie estaba golpeándola. Ella lo abrió rápidamente, sorprendida. Pero bastaba con mirarnos para saber que algo andaba mal. «¿Qué pasó?» Ella jadeó. «No hay tiempo. Llama al 911. Me las arreglé para decir que nos envenenó. Mi marido intentó matarnos». La expresión de su rostro cambió de sorpresa a acción.
Ella nos llevó adentro, cerró la puerta y cogió su teléfono. En 5 minutos pude escuchar las sirenas y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, me permití respirar. Todavía estábamos vivos. Pero esto estaba lejos de terminar. Las luces de la ambulancia destellaron contra las paredes como un rayo rojo mientras los paramédicos nos sacaban rápidamente de la casa de la señorita Leverne. Ellie estaba temblando bajo la manta de emergencia en la que lo habían envuelto, aferrándose a mi mano como si pensara que podría desaparecer. Mi cuerpo todavía estaba luchando por estabilizarse. Mi visión era nítida un segundo y nadaba al siguiente. Pero yo estaba consciente, vivo, y Ellie también. Eso era todo lo que importaba en ese momento. En el hospital le realizaron pruebas inmediatamente. Análisis de sangre, pruebas toxicológicas, signos vitales. Las enfermeras actuaron con rapidez. Conocía esa velocidad. Yo solía moverme así cuando era yo el que vestía el uniforme. El médico llegó con los resultados en 1 hora. Era un sedimento, dijo, triturado y mezclado con la comida. Probablemente fluazepino, dosis muy alta. Tuviste suerte de vomitarlo cuando lo hiciste. Afortunado. Eso es lo que todos decían. Pero esto no fue suerte. Fue deliberado. Y no solo lo que él hizo, sino lo que yo hice. El susurro a Ellie, el baño, el escape. Eso fue instinto. Eso fue supervivencia. Cuando llegó el oficial a tomarme declaración, le conté todo, palabra por palabra, paso a paso. Entonces pregunté, ¿lo encontraron? La mandíbula del oficial se tensó. No está en la casa. El coche no está. Hemos emitido una alerta estatal. Sentí que mi estómago se hundía otra vez. No por veneno esta vez, sino por la repugnante posibilidad de que pudiera salirse con la suya, de que pudiera desaparecer y dejarnos siempre mirando por encima del hombro. Pero luego, menos de 48 horas después, lo atraparon en el aeropuerto intentando abordar un vuelo a Bise con un pasaporte falso y un segundo teléfono. No solo nos había envenenado y huido. Había planeado esto durante semanas, tal vez más tiempo. Y no fue hasta que llegó mi hermana Elina que la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Estábamos sentados en la habitación del hospital, Ellie finalmente dormido en la cama a mi lado. Alina se inclinó hacia adelante con esa mirada en su rostro. En parte incredulidad, en parte angustia. No quería decir nada, susurró. Pero Nicole y Jared la han estado engañando. Lo sé desde hace 2 meses. Me quedé mirándola. Ella continuó. Lo vi con una mujer, joven, quizás de 25 años. Estaban en ese restaurante cerca de Midtown. Él la besó. Lo seguí. Regresaron a un condominio. No te lo dije porque no estaba seguro de qué hacer. Pensé que tal vez simplemente estaba pasando por una crisis. ¿Una crisis? Recuerde, esto nunca fue solo un asunto. Esta fue una estrategia de salida. Y empeoró. ¿Esa mujer? Resulta que ella venía de una familia adinerada. Su padre había fallecido recientemente. Ella iba a heredar una fortuna considerable, pero solo si se casaba con alguien sin hijos y sin deudas previas. Jared entonces estaba tratando de crear esa versión de sí mismo. Libre de esposa, libre de hijo, libre para empezar de nuevo. El envenenamiento, los documentos falsos, la fuga del aeropuerto. Todo tenía sentido ahora. Él no estaba simplemente tratando de dejarnos. Estaba tratando de borrarnos. Acusaron a Jared de intento de asesinato, delito grave de poner en peligro a un menor y uso de una sustancia controlada con la intención de causar daño. Al principio se declaró inocente hasta que las pruebas eran tan numerosas que era imposible salir de ellas. Ahora está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y yo, todavía estoy reconstruyendo las piezas. Pero la verdad, prefiero vivir en pedazos rotos que en una mentira perfecta. Ahora me despierto cada mañana con un tipo de gratitud diferente. No por las cosas grandes como las segundas oportunidades o la justicia o la venganza, sino por las pequeñas como el sonido de la risa de Ellie en la otra habitación o el suave clic de la puerta principal al cerrarse por la noche. El calor de la luz del sol a través de la ventana de la cocina mientras preparo café en una casa donde sé que estamos seguros. Han pasado 3 meses desde la noche en que todo se vino abajo. Han pasado 3 meses desde que me desplomé en el suelo de la cocina junto a mi hijo. Han pasado 3 meses desde que escuché a mi esposo Jared susurrar que nos iríamos pronto. Es surrealista decir esas palabras en voz alta. Incluso ahora no lo parece real, pero lo fue y todavía estamos aquí. Ellie y yo nos recuperamos físicamente por completo. Los médicos dijeron que la dosis del sedante era peligrosamente alta,
y que pretendía imitar una sobredosis accidental, algo que podría explicarse y descartarse. Si no lo hubiéramos vomitado a tiempo, tal vez no estaríamos aquí para contar esta historia. Ese pensamiento me sigue como una sombra. Eli no habla mucho de su padre. A veces lo sorprendo mirando por la ventana, silencioso, perdido en sus pensamientos. Otras veces se arrastra hasta mi cama en mitad de la noche solo para estar cerca de mí. No lo presiono para que hable. Le dejé que me guiara. Él se está curando a su manera. Yo también. Por ahora vivimos con mi hermana Alina. Ella ha sido nuestra ancla. Y a pesar de la culpa que sentía por no haberme contado antes sobre el romance de Jared, nunca la culpé. Porque aquí está la verdad. Todos nos perdemos cosas que no queremos ver. No quería creer que Jared fuera capaz de hacernos daño, que el hombre con el que me casé, el padre de mi hijo, estuviera planeando nuestro borrador como si fuera una decisión de negocios. Pero lo era. El motivo fue tan frío como el acto. Dinero, imagen, un futuro que no nos incluía. Al final se declaró culpable. Había demasiada evidencia para luchar. El envenenamiento, la identificación falsa, el billete de avión, las transferencias bancarias. Ahora está cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional. Y aunque no puedo decir que encontré la paz todavía, encontré algo más importante. Claridad. La gente siempre me pregunta qué aprendí de esto. Lo que le diría a otras mujeres o a cualquier persona en una situación como la mía. Así que aquí está. Escucha tus instintos, incluso cuando susurran, incluso cuando no vienen con pruebas. Nos enseñan a ser educados y a darle a la gente el beneficio de la duda. Pero a veces la duda es el beneficio. Cuando tu cuerpo te diga que algo anda mal, créelo. Cuando sientes un nudo en el estómago sin explicación, presta atención. Cuando sientes que el aire cambia en una habitación, el ambiente se oscurece y el silencio se prolonga. Esa es tu advertencia. Lo ignoré por mucho tiempo. Dejé que el miedo a la confrontación fuera más fuerte que el miedo al peligro. Nunca más. La noche en que Jared intentó envenenarnos, mi supervivencia no dependió de la fuerza. No es algo que se aprendió durante el entrenamiento. Surgió de la quietud. De escuchar, de no moverse. Hasta que llegó el momento adecuado. Esa pequeña y silenciosa decisión salvó mi vida y salvó a mi hijo. Ahora cada día es una nueva oportunidad de protegerlo como antes no podía. No solo del daño, sino del silencio, de la duda, de creer que amar significa ignorar. La propia voz. Porque el amor verdadero, el que dura, nunca te pone en peligro. Nunca te hace cuestionar tu valor. Y nunca viene con veneno. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Esta historia no fue fácil de contar, pero espero que llegue a alguien que la necesite. Alguien que ignora su instinto, alguien que tiene miedo de abrir los ojos, alguien que simplemente necesitaba un recordatorio. No estás loco, no estás solo y tu voz importa. Si esta historia te resonó, deja un comentario a continuación. Ya sean tus pensamientos, tu propia experiencia o simplemente un mensaje de apoyo, ayuda más de lo que crees. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, por favor comparte el vídeo. Nunca se sabe a quién podría salvar. Dale me gusta al vídeo si te pareció poderoso y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias reales, verdades crudas y recordatorios de que la supervivencia es fuerza. Hasta la próxima, mantente a salvo, mantente alerta y nunca dejes de escuchar tus instintos.